Saludos. En nuestro pasado video hablamos sobre el tema del imperialismo estadounidense y la guerra hispanoamericana, un poco el contexto histórico previo a la guerra, en qué consistió dicho conflicto, cuáles fueron algunas de las causas detrás de la guerra hispanoamericana, y de alguna manera nos quedamos en cómo culmina, ¿verdad?, este conflicto, cuáles son los ganadores y perdedores y el papel que va a jugar entonces Panamá dentro de la nueva realidad geopolítica, económica, pues del Caribe y Centroamérica, y sobre todo ante la nueva realidad de Estados Unidos como la potencia dominante dentro del continente. Habíamos dicho que el 15 de febrero de 1898 explotó el Maine y es en las costas cubanas, y eso da paso entonces directamente a la llamada guerra hispanoamericana o a la intervención de los Estados Unidos con la guerra de independencia de Cuba, y por lo tanto o por consiguiente, mejor dicho, a la intervención e invasión de Estados Unidos en territorios que pertenecían al antiguo imperio español. Pues como dijimos, en febrero explota el barco. Básicamente un mes después se da una declaración formal de guerra. En junio se da el desembarco de los Estados Unidos, ¿no?, a partir de la bahía de Guantánamo. Antes de eso, ya en mayo, se había dado el bombardeo a San Juan en Puerto Rico. Además de eso, también se había movilizado buques a la región, pues, de Filipinas, de Guam. Se inició una intervención militar en Manila, centro de la revolución, ¿verdad?, de la guerra de independencia allá en las Filipinas. Y en julio, pues como sabemos, el 25 de julio del 98, se da la invasión militar de Estados Unidos a Puerto Rico. Esto fue una guerra muy corta, esto es una guerra que no duró ni un año. Ya en octubre del 98, básicamente se estaba firmando, se había acordado el armisticio y se estaba firmando el Tratado de Paz, como dijimos en el video anterior, entre España y los Estados Unidos, el llamado Tratado de París de 1898. Como resultado, ¿verdad?, del fin de la guerra, pues sabemos, la historia nos dice que Estados Unidos fue, pues, la potencia triunfante o victoriosa, ¿no?, en este conflicto, ya que no solamente logró sacar a España, destronar a España como esa última potencia europea en el Caribe y parte de América, sino que Estados Unidos adquiere parte de dichos territorios, y con ello, pues, de alguna forma, como dijimos, se abren las puertas a que se siga extendiendo, ¿no?, esa política de dominación, esa política imperial, esa hegemonía que Estados Unidos está buscando en la región de América y, pues, el Caribe. Así que los efectos de la guerra, pues, como toda guerra, trae destrucción de infraestructura. Hay también un bloqueo comercial que se da por parte de Estados Unidos a los buques o a las flotas marítimas españolas, cosa que afectó mucho el comercio también de Puerto Rico en ese momento. Pues España pierde gran parte de sus territorios. Filipinas pasa a manos de España, Guam, Puerto Rico pasa a manos de España. Se reconoce la independencia de Cuba, eventualmente con una enmienda Platt que abre la política cubana y la economía cubana a la intervención de los Estados Unidos. Y pues, como dijimos, da paso precisamente a que se establezcan gobiernos militares en muchos de estos territorios recién adquiridos por los Estados Unidos. Así que Estados Unidos va a utilizar su poder militar, su poder económico, su poder imperial, para de alguna forma controlar política, económica y territorialmente otros países, incluyendo a Puerto Rico. Así que el efecto quizá más importante dentro del tema que estamos discutiendo es que la guerra sienta las bases para que Estados Unidos pueda dominar
la región, pueda seguir teniendo control económico, político, militar, pues de América y el Caribe. Y ahí es que entonces entra Panamá en el juego. No, Panamá, como sabemos, está localizado en la región de Centroamérica, entre lo que hoy día serían los países de Colombia al sur y de Costa Rica al norte. Y Panamá representaba y representa un punto súper importante, no solamente en términos militares, como ya habíamos dicho anteriormente para los Estados Unidos, poder mantener un complejo militar a través de la región, ¿no? Guam, Hawái, Alaska, Puerto Rico, sino también pues tener control en parte de en la región de Centroamérica. Así que Panamá va a jugar un papel fundamental, puesto que va a ser el puente que conecta económicamente el Pacífico con el Mar Caribe, el Atlántico y América. Así que Panamá era fundamental dentro de este juego para poder lograr los intereses, como dijimos, militares, económicos, comerciales de los Estados Unidos en la región. Como vimos en los videos, Panamá pertenecía, ¿no?, a la gran República de Colombia, y en un momento dado acuerda con la compañía francesa Lesseps de hacer un canal. La compañía francesa, sabemos, lo vimos en los videos, ¿no?, y en la lectura, que es la responsable de llevar a cabo la construcción del canal de Suez, que conecta, como sabemos, la región, ¿verdad?, África, Medio Oriente, el Mediterráneo. Por consiguiente, también un canal fundamental para el comercio y la dominación de toda esta región. Pues de alguna manera se invita a la compañía de Lesseps a iniciar la construcción del canal en esa región por el gobierno de Colombia. ¿Qué pasa? La compañía Lesseps no tiene éxito, quiebra, ¿verdad? Por múltiples razones. Los videos hablan un poco sobre eso, y al final pues Estados Unidos ve en ese fracaso de dicha compañía francesa la oportunidad en adquirir o en intervenir en Panamá y poder entonces tener dominio de ese paso, ¿no?, de ese puente. El gobierno colombiano no estuvo de acuerdo en gran medida en las disposiciones que Estados Unidos o en la oferta de los Estados Unidos hacia el control de Panamá, y ahí es que viene el suceso interesante, ¿no? Como sostiene Juan Bosch en su libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, ¿no? Plantea que Panamá fue una república de alguna manera creada, ¿no?, por los Estados Unidos. No tenemos que estar necesariamente de acuerdo con dicho argumento, pero sí es bien interesante. También lo sostiene James Dietz en su libro La otra historia de los Estados Unidos, que hubo, ¿verdad?, o que Estados Unidos jugó un papel fundamental en ese movimiento separatista panameño. Al final Panamá logra separarse de Colombia, pues se convierte entonces en una república independiente, y Estados Unidos entra de lleno dentro de las negociaciones del canal, toma control de la construcción del canal e incluso logra tener control del canal y la región por décadas. Bien interesante también dentro de ese contexto cómo de alguna manera vamos a empezar a ver esa política que eventualmente se va a convertir en una norma de Estados Unidos intervenir en los asuntos políticos de los países de Centroamérica, el Caribe y América Latina en general, cuando de alguna manera se establecieron gobiernos que tenían algún tipo de corte socialista o de corte nacionalista o proteccionista en términos de los recursos de dichos países, o en muchos casos en donde hay de alguna forma oposición a que Estados Unidos tenga control total de las aduanas de los países, de las economías o de los recursos de muchos de los países de Centroamérica y el Caribe, y de alguna manera sus gobiernos se opusieron a ese control, ese dominio de los Estados Unidos. ¿Con qué pagó Estados Unidos? Pues con el garrote, ¿no?, con la intervención militar, con la intervención sobre las aduanas, y vemos entonces una ola a partir ya de la guerra hispanoamericana, ¿no?,
el control del Caribe y pues el asunto de Panamá, pues que ya sabemos que el canal se inauguró en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En 1914, ya el 15 de agosto, si no me equivoco, ¿no? Pues se inauguró finalmente el canal de Panamá. Interesante también que en el caso de Panamá, aunque se reconoció como una república, también de alguna forma hay cláusulas o existían cláusulas en donde, similar a lo que pasó con la enmienda en Cuba, que le daba de alguna forma derecho a los Estados Unidos de intervenir en los asuntos cubanos, pues en el caso de Panamá también Estados Unidos tuvo injerencia no solamente en la región del canal, sino sobre los asuntos políticos y económicos pues de la nueva república. Así que Panamá de alguna manera era la pieza que faltaba para pues complementar, ¿no?, ese complejo económico, político, militar que transformó las relaciones, ¿verdad?, de la región, y que también va a tener un impacto grandísimo sobre la cultura. Pues veremos que según Estados Unidos intervino en muchos de los países del Caribe, de Centroamérica y de América Latina, pues va a dejar también su huella, no solamente en términos económicos o en términos políticos, sino en términos culturales, ¿no? Un ejemplo que siempre utilizo en mis clases, pues es el béisbol. Porque los caribeños jugamos béisbol, porque los colombianos, los venezolanos juegan béisbol, porque los panameños y los mexicanos juegan pelota, precisamente porque todos estos países fueron parte de una ola de intervenciones, se establecieron bases militares en muchos de estos países, y por consiguiente la cultura estadounidense, y en este caso la cultura del béisbol, la cultura de la pelota, como bien le llamamos nosotros, pues se va a esparcir por toda esta región, al punto que hoy nosotros jugamos mejor pelota que ellos, y eso pues lo tenemos demostrado. Así que para terminar, ¿no?, es interesante que veamos que tanto la guerra hispanoamericana como el asunto del canal de Panamá, la política, ¿verdad?, del garrote que habíamos visto en las preguntas guías y en los videos que les envié anteriormente, todos de alguna manera son parte de esta nueva realidad imperial de los Estados Unidos, de esta nueva potencia que empieza a surgir a finales del siglo XIX, y que sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial se va a convertir en la principal potencia de América en términos militares, económicos, y en una de las principales potencias a nivel internacional. Les invito a que vean próximos videos sobre la Primera Guerra Mundial y sobre, ¿verdad?, cómo se da o se llevó a cabo, ¿no?, esa política imperialista, expansionista, y sobre todo ese crecimiento económico industrial que se da en los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, hasta, pues como sabemos, el crack del 29, cuando cae la bolsa de valores y vemos entonces quizás una de las primeras crisis internacionales del aparato industrial capitalista. Cuídense mucho, lávense las manos, nos vemos pronto y hasta el próximo video.